video estudiamos cómo derivar a la función constante y a la función identidad. En este video vamos a estudiar cómo derivar distintas potencias de x, como por ejemplo la función f de x igual a x cuadrada o g de x igual a 1 entre x cúbica o h de x igual a la raíz cuarta de x a la quinta. Para poder estudiar esta fórmula, primero tenemos que repasar las leyes de los exponentes que ya estuvimos mencionando previamente. Esas dos leyes de los exponentes son las siguientes. Cuando tenemos una potencia en el denominador, eso es igual a la misma potencia ya en la parte de arriba, o sea, ya no en el denominador, pero con exponente negativo. Y viceversa, cuando tenemos una exponencia con exponente negativo, se puede convertir en una fracción y esa potencia se escribe en el denominador ya con exponente positivo. La otra ley de los exponentes que mencionamos que iba a ser muy importante en este parcial es la que nos dice que cuando tenemos la raíz enésima de x a la n, eso se convierte en una potencia con exponente fraccionario. La fracción del exponente se conforma de la siguiente manera. El numerador es el exponente que tiene la x y el denominador es el índice de la raíz. Así como en el caso anterior, esta ley de los exponentes también se puede aplicar de forma inversa, es decir, si tenemos una potencia con exponente fraccionario, se puede convertir automáticamente en una fracción con índice m y exponente n. Esas dos leyes van a ser fundamentales para lo que vamos a estar practicando en este video y la fórmula para la derivada de esas potencias es la siguiente. La derivada de x a la n, n es un número, es el exponente de la x, es igual a esa n exponente va a bajar multiplicando a x y la x va a tener como nuevo exponente el mismo que tenía, pero le vamos a restar 1. Por lo tanto, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Apliquemos esa fórmula para las funciones que tenemos aquí escritas. Calculemos así la derivada de x cuadrada. Para derivar x cuadrada nos fijamos que n vale 2, o sea, el exponente es 2. Y entonces eso nos va a dar como resultado el 2 multiplicando a x elevado a la 2 menos 1. Eso es igual a 2 por x a la 2 menos 1. Resolvemos esa resta, 2 menos 1, eso es 1. Y finalmente recordamos que elevar x al exponente 1 es lo mismo que escribir solo x, por lo tanto tenemos que la derivada de x cuadrada es 2x. Para la siguiente función, que es 1 entre x cúbica, primero tenemos que utilizar la ley de los exponentes para convertir esa fracción en una potencia, quedando de la siguiente forma. La derivada de 1 entre x cúbica es igual a la derivada de x a la menos 3. La potencia pasó a la parte de arriba, pero el exponente 3 se convirtió en menos 3, es decir, cambió de signo. Y observemos que volvimos a escribir d entre dx porque aún no hemos calculado la derivada. ¿Cómo sabemos que no hemos calculado la derivada? Porque no hemos aplicado esta fórmula. Únicamente aplicamos una ley de los exponentes, eso significa que no nos hemos metido con la derivada y por lo tanto es obligatorio volver a escribir el d entre dx. En el siguiente paso ahora sí vamos a calcular la derivada. La fórmula nos dice el exponente va a bajar multiplicando, es decir, menos 3 va a multiplicar a x elevada a la menos 3 menos 1. Así que esto es igual a menos 3
por x, hacemos esta operación del exponente, menos 3 menos 1 es menos 4, y aunque ya aplicamos la fórmula de la derivada, en realidad aún no hemos terminado. Nuestra respuesta no es válida si la dejamos con un exponente negativo, por lo tanto tenemos que aplicar nuevamente la ley de los exponentes, pero en sentido inverso. Por lo tanto, esto es igual, el menos 3 se queda arriba todavía porque el exponente no le está afectando. Así que el menos 3 se queda idéntico, lo que va a cambiar es la x con su exponente y se va a ir a la parte de abajo, quedando x a la cuarta, 4 positivo, pero en el denominador. Por lo tanto, la derivada de 1 entre x cúbica es menos 3 entre x a la cuarta. Nuestro tercer ejemplo es h de x igual a la raíz cuarta de x a la quinta. Calculamos entonces la derivada de la raíz cuarta de x a la quinta. De la misma forma que en el ejemplo anterior, no podemos aplicar directamente la fórmula para derivar la potencia porque no lo tenemos escrito como una potencia. Primero tenemos que aplicar la ley de los exponentes que nos dice que la raíz cuarta de x a la quinta es lo mismo que escribir x a la 5 cuartos. Por lo tanto, la derivada de la raíz cuarta de x a la quinta es lo mismo que la derivada de x a la 5 cuartos. Como en el caso anterior, no dejamos de escribir aún el d entre dx porque no hemos aplicado la fórmula de la derivada, solo hemos aplicado la ley de los exponentes. Como ya convertimos esto en una potencia, significa que ya podemos aplicar la fórmula y entonces la fórmula nos dice que el 5 cuartos baja multiplicando a la x y en el exponente vamos a calcular 5 cuartos menos 1. Por lo tanto, esto nos queda como 5 cuartos x. 5 cuartos menos 1 hay que recordar cómo restar fracciones. El 1 se convierte en 4 cuartos y 5 cuartos menos 4 cuartos nos queda 1 cuarto. Lo escribimos acá y aunque ya aplicamos la fórmula, aún no hemos terminado porque no se pueden dejar exponentes fraccionarios. Así como no podemos dejar exponentes negativos, tampoco podemos dejar exponentes fraccionarios. Por lo tanto, hay que aplicar nuevamente la ley de los exponentes, pero en sentido inverso. Eso significa que esto va a ser igual a 5 cuartos. El 5 con el 4 abajo se quedan idénticos porque no están siendo afectados por el exponente. Y el x a la 1 cuarto se convierte en raíz cuarta de x elevado a la 1, pero recordemos que cuando el exponente es 1 no es necesario escribirlo. Por lo tanto, la derivada de la raíz cuarta de x a la 5 es igual a 5 cuartos de la raíz cuarta de x.